Aldehídos y cetonas, por Hernández Real, Lombana Balbuena y Sanabria Ramírez, del curso 11.5. Los aldehídos y cetonas son compuestos carbonílicos de amplia difusión en la naturaleza. Se pueden encontrar aislados o formando parte de innumerables compuestos orgánicos, muchos de los cuales tienen gran interés bioquímico. Aldehídos. Es un grupo funcional cuyo centro principal es el carbonilo, quien se caracteriza por estar enlazado a un lado por un hidrógeno y al otro a la cadena principal. Como podemos ver en la imagen, vemos el carbonilo, quien está compuesto de un carbono doblemente enlazado a un oxígeno, y el carbono a su vez está enlazado a la cadena principal, R, y por el otro al hidrógeno, el cual está presente en todos los aldehídos. Cetonas. Al igual que los aldehídos, estos son un grupo funcional cuyo centro es el carbonilo. ¿Pero por qué son diferentes? Son diferentes ya que las cetonas están enlazadas por ambos lados a la cadena principal. Como podemos ver en la imagen, el carbono se une por ambos lados a lo que sería la cadena principal y también se encuentra doblemente enlazado al oxígeno. Reactividad. El orden de reactividad es aldehídos más reactivos que las cetonas. Esto ocurre dada la mayor exposición de aldehído frente a las moléculas nucleofílicas, que quieren decir amigas del núcleo, las cuales son las que atacan a los electrofilos, lo que quiere decir amigos de los electrones, como el carbonilo. Naturaleza del grupo funcional carbonilo. El grupo carbonilo es una unidad química divalente presente en diversos compuestos orgánicos como ácidos carboxílicos, ésteres, anhídridos, haluros de acilo, amidas y quinonas. El grupo carbonilo es uno de los grupos funcionales más importantes en la química orgánica y se puede considerar a los aldehídos y a las cetonas como derivados de los alcoholes, a los cuales se les ha eliminado dos átomos de hidrógeno, uno de la función hidroxilo y otro del carbono continuo. Está compuesto por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno unido por un doble enlace. A veces se refiere erróneamente a la palabra carbonilo como monóxido de carbono. Como ejemplo, podemos ver un propanol, el cual pierde dos hidrógenos, uno del grupo hidroxilo y otro del carbono contiguo, convirtiéndose así en un propanal. Donde podemos ver un aldehído, donde su característica principal es que el grupo carbonilo se encuentra sobre el primer carbono. El siguiente ejemplo es un alcohol secundario donde también pierde dos hidrógenos, uno del oxidrilo y el otro del carbono, convirtiéndose así en una acetona. En este ejemplo podemos ver cómo el 2-butanol, al perder dos hidrógenos, se convierte en un 2-butanol. Nomenclatura de aldehídos. El nombre de los aldehídos se deriva del nombre del alcano correspondiente, adicionando la terminación "al" e indicando la posición de los diversos sustituyentes que puede portar la cadena principal. Muchos aldehídos se conocen más por sus nombres comunes, los cuales portan la terminación aldehído. Si quisiéramos ponerle el nombre a esta molécula sencilla, vamos a poner los 4 carbonos. Así que utilizamos un prefijo que es butano, que es el de la primera imagen. Y ahora lo que vamos a sustituir es la O del final y quedaría butanal. Teniendo en cuenta que la acetona es un compuesto orgánico que utiliza un carbonilo y siendo un compuesto orgánico la sustancia que tiene carbono y forman enlaces como carbono e hidrógeno o carbono-carbono, es importante que las nombremos de manera adecuada, pues estas se hacen por su orden de complejidad y luego la terminación cetona, como metiletilcetona, etilfenilcetona, etilpropilcetona, así como todos utilizar el sufijo ona. También es importante enumerar la cadena principal portadora del grupo carbonilo, cuidando que el carbono carbonílico le sea asignado el menor número posible.
De acuerdo con la explicación anterior, podemos tener en cuenta estos ejemplos en los cuales son nombres comunes para algunas cetonas, en donde claramente podemos ver que estos terminan con su sufijo ona y también se les da el respectivo orden por su nivel de complejidad. Propiedades físicas. Al igual que en los alcoholes y fenoles, la mayoría de las propiedades físicas de aldehídos y cetonas se relacionan con la magnitud de las fuerzas intermoleculares y con el tamaño de la molécula. Propiedad física número 1. Estado físico. Los compuestos de bajo peso molecular como el metanal son gases, mientras que desde el etanal o acetaldehído, que tienen 2 carbonos hasta el dodecanal de 12 carbonos, son líquidos. Compuestos más pesados se presentan en estado sólido. Segunda propiedad física. Punto de ebullición. Los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas presentan un valor intermedio entre el registrado para éteres y alcoholes, pues la magnitud de la polaridad de los compuestos carbonílicos no es tan grande como la de los alcoholes. Propiedad física número 3. Solubilidad. Las moléculas pequeñas de hasta 5 átomos de carbono son solubles en solventes polares, como el agua. A medida que aumenta el tamaño de las moléculas, disminuye la solubilidad de los compuestos. Esto se debe a que la porción polar, es decir, la zona de las moléculas que porta el grupo carbonilo, se va haciendo cada vez más pequeña en relación con la porción hidrocarbonada. Apolar. Como consecuencia de ello, las fuerzas intermoleculares entre solvente y soluto no son suficientemente grandes como para solubilizar moléculas demasiado grandes. En la figura 23, es decir, la que sigue después, vamos a mostrar la manera en cómo se forman puentes de hidrógeno entre el etanal y el agua. Figura 22. El esquema muestra la relación entre la temperatura de ebullición y las diferentes fuerzas intermoleculares en hidrocarburos, éteres, aldehídos, cetonas y alcoholes para pesos moleculares similares. Figura 23. Interacciones intermoleculares entre el etanal y el agua responsables de la solubilidad de este compuesto en agua. La adición nucleofílica. La adición nucleofílica es un tipo de reacción química en la que un nucleófilo, una especie química con electrones disponibles para compartir, ataca y se une a un necrofilo, una especie química que acerta electrones para completar su octeto. En esta reacción, el nucleófilo actúa como el donador de electrones, mientras que el electrófilo actúa como el acertador de electrones. El nucleófilo se acerca al electrófilo formando un nuevo enlace químico entre ellos.
Durante la reacción de hidrogenación, el hidrógeno se absorbe en la superficie del catalizador y se disocia en átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno reaccionan con las moléculas orgánicas absorbidas, rompiendo los dobles o triples enlaces y formando nuevos enlaces simples con los átomos de carbono. A medida que se forman los nuevos enlaces, los productos. La hidrogenación catalítica tiene numerosas aplicaciones industriales y químicas. Se utiliza ampliamente en la producción de combustibles como la refinación de petróleo y el procesamiento de gas natural, para eliminar impurezas y mejorar la calidad de los productos. También se utiliza en la síntesis de productos químicos como la producción de alcoholes, aldehídos y cetonas. En la imagen es un ejemplo de la refinación de petróleo que se utiliza con la hidrogenación catalítica. Siendo los aldehídos quienes se oxidan fácilmente, convirtiéndose en ácidos carboxílicos, mientras que las cetonas son un poco más resistentes a la acción de la mayoría de los agentes oxidantes, excepto en condiciones muy especiales. Esto se debe a la presencia de un hidrógeno en el grupo funcional aldehído, ausente en el cetónico. Este hidrógeno es susceptible de ser oxidado. Por esto podemos diferenciar a los pocos agentes y procedimientos oxidantes de los que son más utilizados, como el ácido nítrico, el permanganato de potasio, los reactivos de Jones, Tolle, solución amoníaca de nitrato de plata y la solución alcalina de cobre, siendo estos últimos tres los más importantes porque sirven para diferenciar cualitativamente en el laboratorio de aldehídos y cetonas. Condensación aldólica. Cuando dos moléculas de un mismo compuesto carbonilo reaccionan entre sí, generalmente en medio del resultado es una molécula conjugada, que posee un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo, por lo que se le denomina aldol, que significa contracción de aldehído y alcohol. El término se aplica de manera general, aun cuando en sentido estricto solo se aplica a la condensación de un aldehído y no de una cetona. La condensación puede entenderse como una adición en una de las moléculas y una sustitución en la otra. El intercambio ocurre sobre el carbono adyacente al carbono carbonilo, denominado carbono A, por lo que se le habla de un proceso de adición. El mecanismo de reacción se puede explicar en estos tres simples pasos. Métodos de preparación en un laboratorio. Oxidación de alcoholes. Recordemos que la oxidación de alcoholes primarios produce aldehídos y la oxidación de alcoholes secundarios conduce a la formación de cetonas. El proceso general implica la deshidrogenación del alcohol. Los alcoholes primarios suelen oxidarse hasta convertirse en ácidos carboxílicos, lo cual dificulta la separación de los aldehídos. Esto se logra mediante la destilación, pues a medida que se producen, tienen puntos de ebullición menores a los del alcohol. Reducción de cloruros de ácido. La reacción se efectúa con un catalizador de paladio sobre un soporte de sulfato de bario que ha sido parcialmente envenenado con una mezcla de azufre y quinoleína. Es un método específico para preparar aldehídos y este se aplica con éxito a cloruros de ácido alifáticos y especialmente aromáticos. La reacción consiste en una hidrogenelosis catalítica en condición muy controlada para evitar la posterior reducción del alcohol. Por ejemplo, aquí tenemos esta muestra, este ejemplo de una reacción general que claramente se podría explicar así. Métodos de preparación en la industria. En la industria química, las cetonas y los aldehídos sencillos se producen en grandes cantidades para utilizarse como disolventes y materias primas para preparar una cantidad de otros compuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos se produce anualmente más de 1,9 millones de toneladas de formaldehído,
que unen tablas de conglomerado y madera laminada. El método de preparación es oxidación en fase de vapor de metanol con aire sobre un catalizador de plata o una mezcla de óxido de hierro y de óxido de molibdeno. Quinonas. Las quinonas son compuestos orgánicos que contienen una estructura cíclica de dos anillos bencénicos fusionados, con dos átomos de oxígeno en posiciones adyacentes. Estos compuestos son conocidos por su coloración. Las quinonas se forman mediante la oxidación de fenoles o aminas aromáticas. La oxidación puede ser llevada a cabo mediante agentes químicos como el dicromato de potasio o el permanganato de potasio, o mediante reacciones enzimáticas catalizadas por enzimas oxidantes. Una característica importante de las quinonas es su capacidad para actuar como aceptores de electrones. Esto se debe a la presencia de los átomos de oxígeno en la estructura, que puede aceptar para pares de electrones. Como resultado, las quinonas son agentes oxidantes fuertes y pueden participar en reacciones redox. Las quinonas también pueden experimentar reacciones de adición nucleófila, donde un nucleófilo ataca el carbono electrófilo en la estructura de la quinona. Esto puede conducir a la forma de producciones adicionales como alcoholes o aminas. Además, las quinonas también tienen aplicaciones importantes en diversos campos. Por ejemplo, se utilizan en la síntesis de colorantes y pigmentos, así como en la fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos. También se utilizan como intermediarios en la síntesis orgánica y como agentes antibacterianos y antifúngicos. En resumen, las quinonas son compuestos orgánicos que poseen una estructura cíclica de dos anillos bencénicos fusionados y dos átomos de oxígeno adyacentes. Son agentes oxidantes y pueden participar en reacciones redox y de adición microfílica. Tienen diversas aplicaciones en la química, la industria y Usos y aplicaciones. Como mencionamos antes, los aldehídos y cetonas más importantes a nivel industrial son el formaldehído o metanal, el acetaldehído o etanal y la acetona o propanona. Durante mucho tiempo se prepararon a partir de los alcoholes metílico, etílico y ácido acético, respectivamente. Posteriormente se descubrieron nuevos métodos más económicos que han permitido su producción a nivel industrial. Estas son algunas de las principales aplicaciones. Formaldehído. El formaldehído es un gas incoloro que se disuelve fácilmente en agua. El formaldehído y el polímero para formaldehído se usan como insecticidas, agentes para fumigación y antisépticos. También es usado en la fabricación de resinas sintéticas y en la síntesis de otros compuestos orgánicos. Se emplea como desinfectante para espacios cerrados, y como tiene la propiedad de coagular las proteínas y formar con ellas un producto imputrescible, es muy empleado por los taxidermistas en los procesos de conservación de piezas anatómicas, como puede ser la conservación de especímenes. También puede ser usado para la desinfección de la ropa de los cirujanos y enfermos. Además, se utiliza para endurecer las películas cinematográficas, realizar el plateado de los espejos y en la preparación de diversas resinas, baquelitas y galatita. Acetaldehído. El acetaldehído o etanal como tal tiene pocas aplicaciones. Por el contrario, es de gran importancia como intermediario en muchas reacciones de síntesis. Por ejemplo, interviene en la formación de ácido acético por oxidación. También tiene además otras aplicaciones secundarias como agente reductor en la fabricación de espejos, para prevenir moho en las frutas almacenadas y como desinfectante o antiséptico en la medicina. Benzaldehído. Es un intermediario importante en la preparación de compuestos farmacéuticos, en la industria de colorantes y otros compuestos orgánicos. También es usado como agente aromatizante en perfumería. Acetona. Es la acetona más frecuente e importante. El principal empleo industrial de la acetona es como disolvente, puesto que disuelve muchas sustancias orgánicas, incluso mejor que el alcohol. También se usa como disolvente de resinas, de ceras, grasas y aceites,
acetocelulosa, celuloide, etc. Se emplea también en la fabricación de lacas y colores, en la preparación de cloroformo, de iodoformo, en la gelatinización de las pólvoras sin humo, en la fabricación de sustancias plásticas de caucho sintético y en la desnaturalización del etanol. La acetona existe normalmente en la sangre y en la orina, pero es más abundante en ciertas condiciones patológicas como la diabetes y la acetonuria. Acetofenona. Se usa como intermediario de síntesis para la obtención de otros compuestos y en perfumería. Si uno de los átomos de hidrógeno del grupo metilo se sustituye por cloro, se forma la cloroacetofenona, la cual es usada como gas lacrimógeno.